Hola chicos, buenos días a todos. Después de haber observado el video que te dejé el link en la plataforma, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, lunes 20, ¿vale? Como te habrás podido dar cuenta, el día de hoy iniciaremos con un tema nuevo en español, ¿sí? Me gustaría que, aunque estemos sin hablar, que no nos podamos comunicar, tú respondas cuando yo te pregunte algo, ¿ok? Hoy iniciaremos con el tema de la encuesta. Bueno, en el video no tiene sonido, entonces por esa razón te voy a dar una explicación bastante amplia, pero a la vez que sea muy concreta para que puedas entender lo que es la encuesta, ¿sí? Okay. He hecho este organizador gráfico que al final te pediré que copies en tu libreta de apuntes, como lo hacemos en clase. Ok, la encuesta nos dice que es una serie de preguntas que se hacen a las personas para conocer datos o cierta opinión que tienen estas personas sobre determinado tema. Cuando hablamos de determinado tema, nos referimos a el tema que tú quieras conocer de las personas. Y cuando hablamos de cierto tipo de personas o un grupo de personas, nos referimos a las personas que también tú desees encuestar. Pongamos un ejemplo de ello. Si yo, la maestra de quinto grado, quisiera encuestar a los niños del Instituto Frey para conocer la opinión que tienen referente a el tiempo en el recreo, ¿sale? Si es mucho, si es poco, si les parece que está bien, si necesitarían ampliarlo, ¿sí? Esta información la puedo obtener mediante una encuesta, ¿sí? Yo ya estoy delimitando al grupo de personas que voy a encuestar, lo dije hace un momento, a los alumnos de Instituto Frey. ¿Qué quiere decir? Que encuestaré a los niños de primer año, a los alumnos de segundo, a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Si yo digo solo alumnos de primaria, serían solo esos alumnos. Si digo alumnos de Instituto Frey, entonces podría incluir a los alumnos de preescolar 1, preescolar 2 y preescolar 3. ¿A quiénes dejo fuera de este grupo de personas? A las mises. ¿Sí? Yo no podría encuestar a ninguna mis porque yo estoy desde un principio delimitando al grupo de personas única y exclusivamente a los alumnos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Y sobre el tema que voy a obtener o que quiero conocer la información es específicamente el horario del recreo. ¿Sí? Dentro de mi encuesta no podría hacer ninguna otra pregunta que tenga que ver con otro tema, ¿sale? Aunque quisiera conocerlo. Si yo quisiera conocer no solo sobre un tema, sino sobre varios, entonces tendría que extender más mi encuesta y el tema sería, por ejemplo, la idea que los alumnos del Instituto Frey tienen sobre la escuela, ¿sí? Al decir escuela, entonces no me estoy refiriendo a un periodo de tiempo nada más, que es el recreo. Si digo escuela, entonces yo podría encuestar sobre varios temas, como el horario del recreo, las clases de las mises, sobre la materia de música o la clase de música, sobre las clases de educación física, ¿sí? Entonces te das cuenta como dentro de ese tema que yo quiero conocer, ¿existen o puedo incluir más temas? Bueno, entonces seguimos. Las encuestas pueden realizarse de diferentes maneras, ¿sí? Y creo que ahorita es el momento idóneo para que tú te des cuenta que en verdad se pueden realizar de muchas maneras. Puede ser personal, esto quiere decir que yo entrevisto a alguien que está justo frente de mí, es decir, lo tengo físicamente presente. Puede ser por vía telefónica, que es como la mayoría de las encuestas que vamos a realizar en este tema al final de este proyecto, o por correo, ¿sí? Es decir, utilizo un medio electrónico, como es la cuenta de correo, para enviar el formulario o la encuesta a un grupo de personas y que ellos lo contesten y me lo reenvíen, ¿sale? Entonces, se pueden realizar de tres tipos, de manera presencial o personal, de manera telefónica, ¿sí? Por telefónica, entiéndase que puede ser por llamada también, o por WhatsApp, o por videollamada, y por correo electrónico, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Sí?
podemos iniciar, o se tiene que iniciar más bien, eligiendo un tema, ¿sale? Si te diste cuenta, cuando yo te di la definición de lo que era una encuesta, yo ya estoy ahí implícitamente delimitando el tema del que yo quiero conocer, ¿sí? Si tú no lo tienes, que eso es totalmente entendible porque apenas estamos iniciando la clase, tienes que ir pensando en este momento sobre qué tema te gustaría conocer de referente a las personas, a un grupo de personas, ¿sale? Elegir a quién va a ir dirigido el tema, la encuesta, ¿sí? Es decir, yo quiero conocer sobre lo que hacen los adultos o lo que hacen las personas durante este periodo de distanciamiento social o aislamiento que estamos teniendo, ¿sí? Cuando yo digo personas, entonces el grupo al que yo voy a dirigir la encuesta no tiene un rango de edad, no van a ser solo los chicos de 5º grado, no va a ser solo las personas o los adultos que están conmigo en casa, pueden ser también niños que están conmigo en casa, adultos, o si digo personas, también puedo inclusive incluir a las personas que no están físicamente conmigo en mi casa, ¿sí? Tengo que elaborar preguntas o abiertas o cerradas. Quizá en este momento digas, bueno, ¿y cuáles son esas dos? No te preocupes, poco a poco, recuerda que así trabajamos los proyectos, iremos viendo cada uno de los subtemas de este tema, ¿sí? Pero bueno, ahorita te digo brevemente que las preguntas abiertas son aquellas preguntas en donde tú puedes, le das la libertad al encuestado o a la persona que estás entrevistando, le das la oportunidad de responder lo que ella quiera, ¿sí? Es decir, no hay opciones de respuesta, ¿sí? Eso simplemente la pregunta y entonces dejas los renglones en blanco, como luego lo hacemos en clase, para que entonces la persona responda lo que ella piensa u opina de la pregunta. Y las cerradas son las que tienen opción, ya sean 2 o 3, o exclusivamente, que vamos a ver también aquí, ese tipo que son del sí y no. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, pregunta abierta. ¿Qué opinas respecto a que tenemos que estar hasta el 30 de abril sin ir a la escuela? ¿Sí? No estoy dando opciones de respuesta, simplemente estoy dando la pregunta y entonces ahí la persona tiene que, de su forma de pensar, con su opinión, responder la pregunta. ¿Sale? Y de tipo cerrada sería, ¿estás de acuerdo? Esa misma pregunta vamos a utilizar. ¿Estás de acuerdo en estar hasta el 30 de abril tomando clases en línea? ¿Sí? Y entonces la respuesta sería o sí o no, ¿sale? O dentro de esa misma pregunta darles ciertas opciones de respuesta como totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero lo tengo que hacer, entiendo que no, que es lo que tengo que hacer, pero no estoy de acuerdo, o definitivamente no estoy de acuerdo con la pregunta, ¿sale? Ok. Una vez que hayas elaborado las preguntas del tipo que tú quieras, tienes que recopilar y analizar la información o los datos que estás obteniendo dentro de la encuesta. Ok, ¿y cómo se hace eso? Mediante tablas o gráficas, ¿sí? Es decir, toda la información que ellos te dan, las respuestas que ellos te dan, ¿sí? Uno lo va tomando en una tabla, es decir, cuántas personas respondieron la opción 1, cuántas personas respondieron la opción 2, cuántas personas están a favor, cuántas personas están en contra, ¿sí? Y entonces en el analizar datos lo que tenemos que hacer es que vamos a realizar gráficas de barras, ¿sí? Igual en este momento me puedes decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? No te preocupes porque aquí está lo padre de la vinculación de los temas. Este tema de gráfica de barras lo vamos a ver en nuestra primera clase de matemáticas, ¿sale? Y después que yo tengo toda esta información ya recopilada y analizada, entonces yo saco mis conclusiones. ¿Y cómo lo hago? No puedo sacar conclusiones si no he analizado los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ya tengo los datos, entonces yo, desde mi punto de vista, digo, la mayoría de los adultos a los que yo encuesté no están de acuerdo con estar hasta el 30 de abril en casa, tomando clases en línea, o la mayoría de los adultos que yo tengo, 8 personas de 15 encuestadas me dicen que sí están de acuerdo con estar tomando las clases en línea, o la mayoría de las 8 personas de 10 que yo encuesté toman clases en línea utilizando 2 horas de su día para estas clases, ¿no?
Y entonces, ya que tengo ese análisis de información, yo saco mis conclusiones y digo, en este periodo de confinamiento en casa, me puedo dar cuenta que la mayoría de los adultos encuestados prefieren o optan por estar en casa tomando sus clases en línea y le dedican 2 tiempos o más, de 2 horas o 3 horas o más a su tiempo de estudio, siendo que en horario normal de clases, ellos toman de 7 u 8 horas clases diariamente, ¿sale? Igual, esto es un muy breve ejemplo de cómo sacar conclusiones. No te preocupes, conforme vayamos avanzando en el tema, yo te voy a ir explicando cómo redactar una conclusión, ¿sale? Recuerda que es paso por paso. Ok, también tenemos que tener claro que dentro de la encuesta existen 2 etapas, ¿sí? Estas son muy importantes y no están para nada alejadas de cómo hacemos la encuesta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Primero tengo que obtener los datos, ¿sí? Que esa sería la primera etapa. ¿Y cómo obtengo estos datos? Cuando yo primero elijo mi tema, elijo a quién va a ir dirigido, elaboro las preguntas o el cuestionario en sí para encuestar, recopilo la información, ¿sale? Hasta ahí es la obtención de datos. Es decir, yo voy, aplico la encuesta, tengo mis cuestionarios ya contestados por las personas, hasta ahí es la primera etapa, ¿sale? Cuando obtengo la información. Y después, esta información, como te comentaba hace un momento, la podemos eh, eh, dejar plasmada dentro de tablas y gráficas, ¿sí? Y después, la segunda etapa es que sería la interpretación de estos datos, ¿sí? Y es ahí donde te decía, analizo los datos. ¿Cómo interpreto estos datos? Los analizo, es decir, ya que veo la gráfica, digo, ah, ok, entonces la mayoría de las personas prefieren tal cosa, ¿sí? Para después sacar las conclusiones, ¿sale? Aquí donde saco las conclusiones, al final tengo que elaborar un producto que se llama reporte de la encuesta, ¿sí? Y estos 2 pasos, que es analizar y sacar conclusiones, dentro de las conclusiones obtengo mi reporte de la encuesta, todos tienen que ver con la segunda etapa, que es la interpretación de los datos, ¿sale? Sé que quizá es mucha información lo que te estoy dando. Como te vuelvo a repetir, debes de estar tranquilo porque conforme vayamos avanzando en nuestro proyecto, iremos desmenuzando cada uno de los subtemas, ¿sí? Y juntos iremos paso a paso realizando cada uno de los 5 pasos que se llevan a cabo en una encuesta, ¿sale? Entonces, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Recuerda que este video es totalmente dirigido para ti, alumno de Frey, quinto grado, grupo A. Puedes observarlo y escucharlo las veces que tú quieras. Lo que sí te voy a pedir como producto final de esta clase es que en tu libreta de español, con el encabezado completo, recuerda cuál es el encabezado completo, Instituto Frey, la fecha, el valor del mes, el tema, y en este caso, como es nuestra primera clase, el aprendizaje esperado, ¿sale? Después de que pongas todo el encabezado completo, necesito que por favor copies este esquema, este organizador gráfico que te he dejado aquí, y lo tengas como apunte, le tomes una foto y me lo envíes por la plataforma, por favor, en el apartado de tarea del día de hoy, para que yo pueda calificar, evaluarlo y tomártelo como actividad del día, ¿sale? No olvides, por favor, checar toda la ortografía. Estoy teniendo algunos detalles con ortografía. Estás copiando un organizador gráfico con la ortografía correcta a tu libreta. Por favor, chécate apuntes, chécate acentos, chécate signos de interrogación, 2 puntos y seguidos, 2 puntos y aparte, y letras en mayúscula, ¿sale? Te mando un abrazo y nos vemos la próxima clase. Cuídate, bye.